Este programa llega a ustedes gracias a la cortesía del abogado de inmigración Jairo Hernández. Fue a esta servidora a la que un Donald Trump recién llegado al poder, en su primera y mi primera visita a una Asamblea General de las Naciones Unidas, me dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa. Every option is a seat on the table against Nicolás Maduro. Every option is a seat on the table, even military. All options are on the table. Y por supuesto, después de ver cómo no evolucionó en ese momento una amenaza creíble, con el tiempo he aprendido a manejar con más prudencia y escepticismo mis expectativas. Sin embargo, es importante acotar que hasta ahora Estados Unidos pasó de manejar la situación en Venezuela con el law enforcement, que implica la acción por parte del Departamento de Seguridad Nacional y fuerzas locales, a tomar decisiones donde el régimen de Maduro es de manera oficial una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, para algunos la administración de Donald Trump dejó de lado lo que algunos llaman el romanticismo de velar por el reencuentro de los venezolanos con la libertad y la democracia, a enfocarse en sus propios intereses. El detalle es que ahora realmente, de manera oficial, pareciera que Venezuela encaja en la agenda de America First. Y siento que eso es lo que ha intentado María Corina Machado todo este tiempo. Nosotros salimos de la ecuación por temas de derechos humanos que tratábamos durante años de presentar como una prioridad, porque lo son, pero este país necesitaba ver finalmente a Maduro como un riesgo para sí mismo, para su territorio y sus connacionales. Y eso es lo que estaría pasando ahora. Y allí nuestros objetivos y los de esta nación, por razones distintas, quizás podrían tener un punto de encuentro, porque la raíz del problema es la misma. Y si hay algo que hemos descubierto estos 6 meses es que Trump cumple su palabra y de la forma más radical. Sus detractores insisten en que siempre estuvo claro que su plan era ejecutar una política de inmigración brutal, y la está ejecutando. También juzgaban de radical e irrealizable las políticas de aranceles, pensando que el mundo se burlaría de las intenciones de Trump. Y ahora hay acuerdos firmados como una contundente evidencia. Ha estado cumpliendo sus promesas de campaña con belicosidad y provocación. No podemos saber y tampoco especular sobre lo que hará Trump en el futuro inmediato con Venezuela. Pero si nos vamos a lo que quería hacer y no ejecutó, porque no encontró el quórum en ese momento para lograrlo en su primer mandato, hay señales que quizás sería interesante no pasar por alto. Cuando le pregunté a Trump si todas las opciones estaban sobre la mesa en ese año, me dijo, Even military. All options are on the table. Mr. Every one. President. The strong ones and the less than strong ones. Every option, and you know what I mean by strong. sí, desde las más suaves hasta las más fuertes. And you know what I mean by strong. Y tú sabes a lo que me refiero con las más fuertes. Estuve hablando con varios de los protagonistas de aquellos años, porque aun cuando yo estaba en la Casa Blanca ese día, ningún periodista entró realmente a la oficina oval, a esas famosas reuniones entre Guaidó, Trump, el ministro de la Defensa y el Departamento de Seguridad Nacional. En aquella época todo el mundo cuestionaba al interinato porque no ordenaban la pizza, creyendo que ellos nunca lo habían solicitado. Con lo de la pizza me refiero a la intervención militar en Venezuela. Agarré los libros que escribieron Pence, Bolton, parte del equipo de Trump 45, ambos en el Departamento de Seguridad Nacional o la vicepresidencia, para recordar por qué no pasó en esos años. John Bolton, en su libro The Room Where It Happened, como asesor o ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, le dedicó un capítulo completo a Venezuela. Decía que Trump reflexionó de forma repetida sobre la intervención militar, pero asesores como él creían que las sanciones económicas ofrecían un instrumento más realista, rentable de coerción y cambio de régimen. El mismo Bolton recordó que aquel Departamento de Defensa mostró poco interés en la vía militar para bloquear envíos de petróleo de Venezuela a Cuba, que eran recelosos de una escalada hacia un enfrentamiento con Rusia. Decía que hubo demasiada lentitud burocrática exprofeso para eludir estas opciones más radicales. Bolton escribió de manera textual: Trump me dijo, esta es la 5ª vez que lo pido, que pido deshacernos del régimen de Maduro, y que además le habría asegurado a Guaidó en la oficina oval que él lograría el derrocamiento de Maduro. Bolton admite que él intentó arrastrar a la burocracia de Washington a derrocar a Maduro por órdenes directas de Donald Trump, pero que hubo una combinación de fallos en la formulación de la política exterior. Entonces dije, ya me leí el libro de Pence, el de Bolton, pero no me he leído el libro de Mark Esper, el segundo ministro de Defensa de Trump en la primera administración. También le dedica un capítulo completo a lo que él llama la obsesión de Trump con Venezuela. Aquí, en A Sacred Oath, el juramento sagrado, el capítulo se llama Desperate Measures, medidas desesperadas. Él cuenta que con las operaciones en Irak entre diciembre del 2019 y 2020, él creyó que Trump había saciado sus ganas y su apetito por una intervención militar en Venezuela. Y aunque es verdad que en algún punto en el 2019
2017, Trump dijo que Estados Unidos tenía varias opciones sobre la mesa, pero que él no iba a ordenar la intervención militar. Esper comentaba que Venezuela siempre estuvo en la cabeza de Trump desde el 2019, que a John Bolton le dijo en ese tiempo, hazlo, deshazte de él, get it done, get rid of Maduro regime. Y en algún punto, después del fallido intento de derrocar a Maduro el 30 de abril, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo mencionó, bueno, si eso es lo que implica una intervención militar, si eso es lo que se requiere, Estados Unidos lo hará. Y que Pompeo y Bolton comentaban ocasionalmente que cerca estuvimos. Y ahí el ex secretario Esper insiste en el libro que salir de Maduro seguía estando en la lista de deseos de Donald Trump. Y comentaba, no entendía por qué era tan importante para él. A veces Trump expresaba que los venezolanos estaban sufriendo. Pero decía Esper, conociéndolo como lo conozco, sospecho que más le interesaba el completo acceso a las reservas de petróleo. Pero también que China, Rusia e Irán tuvieran un pie en el hemisferio era de gran preocupación. Esper intervenía y decía, sin embargo, que nada de eso valía sacrificar la vida de soldados americanos. Pero acepta detrás de esa reflexión que Trump una y otra vez, again and again, pedía opciones militares. Dice que el Departamento de Seguridad Nacional lo convocó para hablar de las opciones hacia Venezuela y algunos empujaban más bien a organizar una demostración de fuerza naval en el Caribe. Pero Mauricio Claver Caroni representaba una línea muy dura en la Casa Blanca y cuando John Bolton salió y entró Robert O'Brien, Claver encontró oídos atentos a su propuesta. Y en la reunión con Guaidó, Trump le dijo, ¿qué pasaría si las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueran allí y se deshicieran de Maduro? Según Esper, Guaidó le respondió, por supuesto, siempre le daremos la bienvenida a la asistencia de Estados Unidos. Y Esper trataba en ese momento de desviar la atención, proponía a Guaidó que más bien Estados Unidos entrenara a oficiales venezolanos en el exilio en Colombia para que lo materializaran ellos mismos. Pero escribe, yo sé que Guaidó lo que me intentaba decir era que sería mucho más fácil y rápido si lo hacía Estados Unidos. Y también agregaba que Trump seguía interesado en las opciones militares y el Departamento de Seguridad Nacional estaba todavía más entusiasmado con ellas. Esper confiesa que él intentaba frustrado desviar la conversación hacia cualquier otra dirección, pero la conversación giró en torno a una operación especial contra Maduro. Se da la operación de 60 hombres y los 2 ex boina verde y esos botes pequeños que al final falló. La administración Trump decía que no estaba involucrada, pero de inmediato Venezuela volvió a ser parte de una discusión interagencia. Robert O'Brien presionaba duro para que se volviera a hablar de opciones militares contra Cuba y Venezuela para que el régimen dejara de percibir financiamiento y bienes. Hasta se habló de un bloqueo contra el régimen venezolano y de interceptar buques petroleros. Esper se describía ansioso porque en cada reunión siempre se planteaban las opciones militares. Y él reconoció que hasta le dio órdenes a su personal para que nunca entregaran esas opciones militares a la Casa Blanca y ni siquiera discutieran sobre eso. Se describía como el aguafiestas. Mientras Mauricio Claver Caroni le hablaba a Trump al oído y se empecinaba en que fallar en sacar del poder a Maduro iba a herir la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y le decía a Trump, usted no va a querer ver una historia en Wall Street Journal que diga que eso pasó bajo su vigilancia. Esper revela en el libro que la Armada estadounidense para ese tiempo estaba desarrollando operaciones en la costa de Venezuela, que había un bombardero de entrenamiento en la región y allí el fiscal general dijo, vamos a enfocarnos entonces en el flujo de droga. Hay una conexión directa con el régimen venezolano. Desde esa época lo decían, se preparaban en ese tiempo para acusar a Maduro por narcoterrorismo. Se hizo y se publicó la primera recompensa por su captura, porque el argumento era que habían convertido a Venezuela en un punto de transbordo entre Colombia y Estados Unidos para mover la droga hasta aquí, que Maduro había utilizado la cocaína como un arma para socavar Estados Unidos. Después de eso, no sé si recuerdan que Trump visitó el Comando Sur, donde estuvimos también, decomisaron 125 toneladas de droga y arrestaron a 1000 narcos. Ya desde ese tiempo, Trump quería etiquetar a los carteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas. México denunció que intentaban agredir su soberanía. Y es que Esper cuenta que Trump se le acercó un día a preguntarle, ¿podemos enviar misiles a destruir laboratorios en México? Porque el gobierno de México no tiene control sobre su propio país. Esper le respondió preocupado que eso implicaría una declaración de guerra y que sería ilegal. Trump le habría dicho, bueno, no tienen que enterarse que fuimos nosotros. Y al final Esper se convenció que para Trump esa era la única manera de parar el narcotráfico. En esa época descubrieron también que tanqueros iraníes trasladaban petróleo venezolano a cambio de oro.
Hablaban de 9 toneladas de oro y temían que Venezuela estuviera comprando armas a Irán, desde armas ligeras, botes pequeños, hasta misiles de largo alcance que pudieran llegar a Estados Unidos. Y allí el Departamento de Seguridad Nacional volvía a proponer las acciones de fuerza. Esper cuenta que O'Brien, quien reemplazó a John Bolton, quería ir directo a la yugular, porque hablaba hasta de un ataque militar a un puerto en Venezuela. Decía, si se nos dificulta interceptar los barcos, vayamos directo al lugar donde cargan la mercancía. Y tenían 2 opciones, o los Navy SEALs o un ataque aéreo. Esper, desesperado, los increpaba. ¿Qué queremos entonces? ¿Frenar las embarcaciones, forzar un cambio de régimen o comenzar la guerra? Y lo que temía en ese tiempo era la reacción de las fuerzas internacionales que respaldaban a Maduro y que eran enemigos de Estados Unidos, si se concretaba un asalto en Venezuela. Y también tenía en cuenta que Trump había prometido durante 4 años que Estados Unidos se retiraría de cualquier escenario de guerra y que no entraría en ningún nuevo conflicto. En ese tiempo el temor de Esper era que en algún momento Trump se rodeara de personas dispuestas a aplicar sus ideas y amplificarlas. Y en esta administración, la número 47, Trump no tendría ninguna resistencia si es que en verdad el anuncio de declarar a Maduro como objetivo militar tiene solo las consecuencias de las que algunos hablan: que Maduro sea arrestado o que se entregue. De hecho, testigos de la época aseguran que si para el 11 de abril Hugo Chávez hubiera tenido una recompensa de 50 millones, quizás estaríamos contando otra historia. Y también creen que si Pete Hegseth hubiera sido el secretario de Defensa de Estados Unidos en el 2019, quizás eso que llama Esper la obsesión de Trump con Venezuela hubiera tomado otra dirección mucho más agresiva. Conocemos lo que quería hacer Trump en la primera administración, pero sin apoyo del establishment de Washington. Ahora que lo tiene, solo él sabe cuán lejos está dispuesto a llegar. Este video va a tener una segunda parte. Soy el abogado de inmigración Jairo Hernández y los invito a que se conecten en nuestro canal de YouTube y otras redes sociales. Ahí vamos a tener programas en vivo para que nos hagan preguntas acerca de la ley de inmigración, talleres y también videos informativos. Tenemos que prepararnos para los muchos cambios que se aproximan en ley de inmigración en este 2025. Así que síguenos y actualízate.